Hola, ¿qué tal? Hola Roberto. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo Bienvenido. están? Bien, muy bien. Te Les damos la doy bienvenida a afecto. este nuevo encuentro de conciencia política. Nuestra mecánica va a ser la habitual, pero esta vez vas a tener a alguien que te va a presentar especialmente, que es Eduardo Finkel. Así que él va a tener a su cargo tu presentación y después vamos a Bueno, seguir como hacemos siempre. Después de escucharte, hablamos a un bloque de preguntas. Así que adelante, Eduardo. Roberto, sonaste conmigo, ¿eh? ¿Sole? Estás listo, Roberto. Estoy muerto. Me dieron la vacuna de AstraZeneca y me liquidó. Me mató. La ¿Sí? fiebre me hizo polvo. ¿Seguís abatido o ya recuperándote? Recién me estoy recuperando. Me la Bueno, di el Mirá vos. viernes, pero me mató. ¿Y te cuándo, vamos a cuándo te la tratar diste, con Roberto? cariño. Recomiendan darse un paracetamol a las horas de dársela. Sí, sí, después estuve tomando y qué sé yo, ahora estoy un poco mejor, pero por ahí me quedo sin voz, ¿eh? Porque me dejó sin voz también, qué sé yo, me Ah, liquidó. mira. ¿Pero cuántos días después de la vacuna estuviste con esos efectos? Y el viernes me lo dieron al mediodía, a la noche ya estaba con una fiebre bárbara, me dolía la cabeza y tenía el cuerpo como si me hubiese pasado una manada de elefantes por encima. Uf, Y eso me duró toda la noche, todo el sábado. A la noche estuve un poco mejor, el domingo amanecí sin fiebre y después estoy mejor sin fiebre, pero con mucho cansancio y la voz tomada y bueno, en fin, más lento. Bueno, eso es lo que dice el cartoncito, todas las cosas que nos pueden pasar Y todos los después de darte la dibujitos, vacuna. todos los dibujitos que hay atrás del cartoncito, todos esos los tuve yo. Ah, Todos, no me faltó ninguno, los contaba y era todo mío. Vamos, dijiste vos, vamos con entusiasmo, tengamos todos los síntomas. Bueno, dale, cuando quieras, Adelante. estimado. Sí, porque si estás con bajo energía, mejor hagámoslo lo más compacto posible. Eh, a Roberto todos los conocemos, es un amigo de la casa. De hecho, esta no es la primer Zoom contigo. Solo que esta vuelta vamos a hablar más específicamente de tus 6 puntos, que creo esos 6 puntos engloban lo que sería un cambio mayúsculo del rumbo económico de la Argentina. Y no sé si es una infidencia o no, porque yo no soy muy seguidor de noticias, pero entiendo, Roberto, y eso te lo dejo picando, pero sigo con la introducción, que, que estos 6 puntos se los transferiste al liderazgo del PRO en algún momento. Sí. Pero yo en esta cortita presentación quiero remarcar algo. Yo estoy haciendo política territorial, ustedes saben, acá en la zona, en Zárate, y me cruzo con cualquier cantidad de gente, también en la universidad, en ingeniería, otro perfil de gente, pero yo noto una tónica que no existía antes de cualquier cantidad de personas de todo tipo que aceptan o impulsan con una enorme naturalidad ideas liberales que antes no hacían. Hay un cambio de clima eh, y creo que en esto Roberto tiene todo derecho de colgarse una gran medalla, porque desde hace años que Roberto aparece incesantemente en los medios de comunicación, en los canales de televisión, en sus columnas periodísticas, en medios tanto impresos como Infobae, hoy su columna de los martes ya es un clásico, eh, con, un, con una sencillez, un buen tono para explicar los conceptos de la libertad en todos los órdenes, por supuesto también el económico, que hoy creo empezamos a ver los frutos de eso.
Así que Roberto no solamente es, como dice su currículum, licenciado en economía, economista, consultor en temas económicos, sino que en el gran cambio que viene en la Argentina, él tiene un rol de liderazgo. Y eso es lo que yo pienso sinceramente y lo quiero compartir con ustedes. Ahora, la Argentina evidentemente va a un gran cambio de manera inminente, porque las cosas como están no pueden seguir, pero ese cambio puede ser bueno o puede ser malo. El gobierno tiene la brújula apuntando a Venezuela, obviamente nosotros queremos lo contrario, y eso va a depender de nosotros. O sea, siguiendo el ejemplo de Roberto, creo que todos tenemos que arremangarnos, cada uno en su lugar, para materializar ese gran cambio en la dirección que queremos. Así que los quiero dejar con eso. Roberto va a hablar de los 6 puntos, pero yo los quiero dejar con el ejemplo de Roberto, que tenemos que seguir, de arremangarnos y, bueno, los que estamos en política, también aceptar embarrarnos un poco, porque de eso se trata. No hay cambios sin barro, decía Mitre, ¿no? Adelante, Roberto. Gracias por la presentación. Y bueno, voy derecho al punto. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Sí, perfecto. A ver, yo voy a decir los... En realidad le agregué uno más ahora para que queden claro, para redondearlo un poquitito más. Son 7 puntos, más que 6, pero es la inflación en todo caso. Pero parto de un supuesto, obviamente, ¿no? Que esto que voy a proponer tiene que haber vocación política y respaldo político para hacerlo. Estas medidas que voy a proponer son estrictamente económicas, pero parten del supuesto de que hay una convicción política de ir por ese camino. Y las 6 o 7 medidas que voy a proponer son el mínimo indispensable que creo que hay que aplicar para cambiar el rumbo del barco. No es el total de lo que yo desearía personalmente, si tuviese todo el poder del mundo. Es lo mínimo que yo creo que se tiene que hacer y no puede faltar ninguna de estas patas porque el puente se cae. El puesto de esta forma. O sea, hecha esta aclaración y dejando en claro que el problema económico argentino es un problema de valores, voy a las medidas. La primera son 7, perdón. La primera, reforma monetaria. Argentina no tiene moneda. La inflación de Argentina es crónica, destruyó 5 signos monetarios, el peso moneda nacional, el peso ley 1888, el austral, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. Nadie guarda pesos en una caja de seguridad, ni los más corruptos guardaban pesos, guardaban dólares, euros o lo que sea. De manera que sin moneda no se pueden hacer transacciones de largo plazo. No hay forma de poder hacer un cálculo económico. Si yo quiero hacer una inversión, tengo que poder estimar costos e ingresos y costos en el largo plazo para sacar una tasa de rentabilidad y ver si me conviene la inversión. Pero si no tengo moneda, no es posible hacer ese cálculo. Entonces, Argentina necesita desesperadamente un sistema monetario nuevo. Ahí hay un gran debate, ¿cuál podría ser el sistema monetario? Yo creo que volver a una convertibilidad hoy no tendría demasiada acogida por una cuestión de, bueno, ya la destruimos una vez, volver a destruirlo. ¿Quién va a querer una convertibilidad de nuevo? Entonces, tal vez el mecanismo más apto que uno podría pensar hoy en día sería sacarle el curso forzoso al peso y darle el curso legal a todo el resto de las otras monedas, el dólar, el euro, el yen, la rupia, lo que ustedes quieran. Yo creo que la gente se va a concentrar básicamente en 2 monedas,
y qué sé yo, el dólar y el euro en todo caso. Y si el Banco Central quiere, ni siquiera me encargaría de cerrarlo, lo dejo abierto. Y se va a cerrar solo si produce una moneda de mala calidad porque nadie la va a querer usar. O sea, va a estar produciendo una hamburguesa de tan mala calidad que nadie la va a querer comprar y no va a tener compradores. O sea, entendamos que la moneda es una mercadería como cualquier otra y tiene que tener una demanda. Y si no tiene demanda, bueno, no va a existir directamente. Entonces, no me pongo a decir, hay que cerrar y la mitad del Banco Central. No, o sea, una solo. Solamente le quito el curso forzoso al peso, le doy curso legal al resto de las monedas y ya está. Eso sí sale por ley directamente. La segunda medida importante es una desregulación amplia de la economía, liberar la capacidad de innovación como para que la gente digamos, pueda trabajar más ágilmente, que no tarde una eternidad en poder abrir una empresa. Había las empresas estas que se podían abrir rápido, eran sociedades anónimas, no me acuerdo, SAS creo que se llamaban, que eran dejaron de la autorización, ya no están más autorizadas. O sea, tiene que ser algo ágil, donde la gente no pierda el tiempo haciendo trámites para poder trabajar. Lo conocen seguramente a Gustavo Lázaro y a Lacha Lázaro, y lo conoce todo el mundo, gran tipo. Lo quiero muchísimo, gran amigo. Lo conozco desde hace muchos años. Él es más joven que yo, obviamente, pero él siempre me divierte cuando me cuenta los casos de todas las complicaciones que tiene para llevar una mortadela de un lado a otro de la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto? O para pasar de un partido de Vicente López a San Isidro, de Capital Federal a Vicente López y de Vicente López a San Isidro. Un trámite, una cosa loca. Entonces, eso es otro aspecto importante. Liberar, hacer un gran decreto desregulatorio, como hizo en 1990 Herman González y después lo profundizó Cabal. Y eso flexibiliza mucho la economía y baja los costos de transacción. La tercera medida tiene que ver con la reforma laboral. Ahí lo que estoy pensando es, seguramente todos los que hoy tienen un trabajo van a decir que tienen un juez va a decir que tiene los derechos adquiridos y desregulo para atrás. La idea es desregular hacia adelante. ¿Y cuál es la idea? Básicamente eliminar los costos que tiene un empresario cuando contrata a alguien, y la indemnización se puede prever, lo puede pagar, puede preverla. Si despido a alguien porque no me va bien en el negocio, lo que sea, hago la previsión. Lo que no puedo previsionar es la industria del juicio. Al tipo lo despido y después que se va, dice, bueno, pero usted me daba celular y este celular no figuraba como salario, por lo tanto me estaba pagando en negro, y entonces el juez me regula los honorarios y me castiga, etc., y me termina sacando un número insólito de cualquier lado. Donde el abogado hace un gran negocio, el juez tal vez haga otro negocio, y el tipo que me hizo el juicio se lleva una parte menor del negocio, pero se lleva una parte. Entonces, terminar con esa parte de la industria del juicio. ¿Por qué? Porque la economía argentina tiene una gran tasa de desocupación, y además de eso, o sea, y lo que va a hacer, y además mucha gente que vive de planes sociales, entonces va a haber que generar las condiciones como para que las empresas, que en Argentina en su mayoría son pymes, cuando digo pymes son empresas de hasta 250 empleados, no tengan miedo de contratar personal. Esa empresa que tiene 4 o 5 empleados, contratar uno más y no se va a aterrorizar de hacer este tipo de cosas. Estas son las, digamos, primeras 3 medidas más fáciles de implementar. Después viene lo que es la reforma del Estado. Y ahí hay 2 cosas en las cuales hay que trabajar: en el nivel de gasto público y en la calidad del gasto público. El nivel de gasto público es muy alto, pero además la calidad del gasto público es muy baja. Aproximadamente el 66% del gasto público se destina a lo que llaman
gastos sociales, ahí incluso no solo los planes sociales, las jubilaciones, entra vivienda, entra educación, entra salud, etc. En principio de la década del 80 se gastaba el 40 y pico % del gasto público en gasto social, o sea que hoy gastamos mucho más y sin embargo tenemos más pobreza, tenemos más indigencia, tenemos más desocupados, en fin, tenemos un problema cada vez más serio desde el punto de vista social. El otro punto es, esto obviamente que la reforma del Estado va a llevar mucho tiempo, lleva un tiempo prolongado, no es una cosa que se hace de un día para otro. La otra medida es la reforma impositiva. El sistema tributario argentino actual es caótico, inmanejable para cualquiera que quiera pagar todos los impuestos. El mismo Estado sabe que la gente no puede pagar todos esos impuestos y cumplir con todas esas regulaciones es imposible. Ya en la década del 90, Silvani, que era el director de la FIP, me invitó a almorzar, sí, fue fines de los 90, fines de los 90. Me invita a almorzar a la FIP porque habíamos tenido un cruce en la radio, pero muy cordiales. Y bueno, nos pusimos a charlar y me dice, mira, si en realidad yo hoy hago cumplir todas las normas impositivas, estoy hablando de fines de los 90, haber sido del 97, 98, por ahí. Si yo hoy hago cumplir todas las normas impositivas que hay, genera un caos social porque nadie las puede cumplir. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí. No, porque me apareció que tenía una conexión, me decía conexión inestable, entonces no sabía si me estaban escuchando. Fue un... A mí también parece. Entonces, lo que decía es, hay que hacer una reforma impositiva para reducir la cantidad de impuestos y bajar la cantidad de impuestos. Ahora, la realidad es que en el corto plazo no se va a poder hacer mucho. Habrá que avanzar sobre los impuestos más distorsivos. Eso de que llego y anulo 58 impuestos de entrada no lo veo tan fácil. Puedo eliminar impuestos que no recaudan casi nada, etcétera, pero no voy a poder bajar muchos. Pero voy a explicar por qué. Primero voy a decir las medidas y después digo cómo va a hacer el funcionamiento de esas. Hay que hacer una reforma impositiva, entonces, y la reforma impositiva no tiene que ir a castigar al más eficiente como es el impuesto a las ganancias. Porque en realidad el impuesto, todos dicen que debe ser un impuesto progresivo. Porque entonces eso es más justo, es más social, no sé qué historieta. El impuesto a las ganancias lo que hace es cobrar más impuesto al que más gana. Esto quiere decir, si yo gano un 10% más, tengo una ganancia de 10% más, pago un 15% o 20% más de impuesto a las ganancias. O sea, es progresivo. No es que si gano un 10% más, me cobran un 10% más. Me cobran más del 10% de lo que yo gané. Entonces, eso es castigar al más eficiente y al más competitivo, al que mejor está haciendo las cosas en la economía. Entonces me inclino más por un flat tax. Pero eso va a llevar tiempo y es un debate de largo plazo. Habrá que empezar por impuestos al cheque, los impuestos al comercio exterior, y después están los impuestos provinciales, que ahí muchos no se pueden meter en forma directa. Entonces, uno tiene que hacer reforma monetaria, la regulación de la economía, desregulación o modernización laboral, reforma del Estado, reforma impositiva, y la sexta es incorporar la economía argentina al mundo. Esto es, Argentina no puede vivir de espaldas al mundo, como vimos ayer o antes de ayer, que el ministro Guzmán se peleaba con los de Brasil, porque decía que la mano invisible no existía. Pobre infeliz, no entiende que la mano invisible es un concepto de un proceso económico. Obviamente que nunca lo va a ver. El proceso es una cosa,
no es una cosa física la mano invisible, no entendió ni siquiera el concepto de la mano invisible. Pero estaban hablando de integrar la economía al mundo. Y Argentina tiene en este momento 19 millones de pobres. Tienen 4 millones de personas, 4 millones y medio de indigentes. Esto es gente que tiene un ingreso que no le alcanza para alimentarse adecuadamente y no desnutrirse. Tiene al 60% de los chicos de hasta 14 años por debajo de la línea de pobreza y tiene 2.200.000 personas desocupadas. Para que tengamos una idea del escenario social en el cual estamos metidos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Todo esto se resuelve con inversiones. Hay que traer inversiones para crear puestos de trabajo. Ahora, ¿quién va a invertir en un país donde la mitad de la población es pobre, otra parte es indigente, tengo un montón de desocupados y la verdad es que para abastecer este mercado no necesito mucha inversión. Si fabrico zapatos, le paso la máquina, un plumero a la máquina que tengo ahí parada, compro un poco de insumos, doy horas extras y empiezo a producir y listo. Pero no voy a crecer así, voy a reactivar un poco la economía. Para poder recibir inversiones, el tipo va a tener que sentirse obligado a producir en mayor cantidad, en grandes volúmenes. Y eso solo se... Entonces, la idea ahí básicamente es aprovechar el acuerdo que Brasil y Uruguay quieren llevar adelante, que es ir adelante con el acuerdo de la Unión Europea. Ahí tenemos un mercado de casi 500 millones de habitantes con un ingreso per cápita de casi $40.000 promedio, donde se puede exportar muchísimo. Y ahí sí se hacen falta inversiones porque va a haber que tener un nivel de producción importante como para bajar los costos fijos. Cualquiera que se dedique a la actividad productiva sabe que cuanto más unidades produzco, bajo los costos fijos por unidad producida. Es la cuestión de volumen. Entonces, Ahí sí se... Ahí me parece... yo no voy a tener un mercado interno con tanta... ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí. Sí, ahora de nuevo, sí. Una caída de la conexión, pero ahora está bien. Sí, me parece que la conexión es inestable. Les decía, la Unión Europea tiene la ventaja de que vamos a producir grandes volúmenes y lo que ellos están ofreciendo, que además no es inmediato, porque todavía tiene que ser aprobado en la Unión Europea, es que ellos bajan los aranceles más rápido que nosotros. O sea, dicen, nosotros bajamos los aranceles, ya pueden empezar a exportar para acá. Ustedes, en este acuerdo de libre comercio, empiezan a bajar los aranceles más lentamente. Entonces, tenemos el tiempo como para ir acomodando la macroeconomía y darle condiciones de competencia a las empresas que van a tener que poder exportar. Porque si yo la pongo a competir con esta legislación laboral, sin moneda, con este sistema tributario enloquecido, etc., el tipo no va a poder competir. Entonces, aprovecho el tiempo que me dan para ir, digamos, adecuando el sistema económico para que el tipo pueda ser competitivo, que fue lo que hizo Chile en su momento cuando estableció un arancel único y abrió la economía. La puso alto en 15%, arancel único, empezó a bajarlo y le dijo, mire, nosotros vamos a ir haciendo las reformas, ustedes vayan acomodándose, pero vamos a tener que empezar a competir. Y hoy Chile exporta lo mismo que exporta Argentina con un territorio muchísimo más chico y menos recursos. Menos recursos naturales, digo, ¿no? Argentina sin duda puede exportar muchísimo más. Yo siempre digo, Irlanda, con un territorio que es más chico que el de Formosa y 4.800.000 habitantes, nada más, sin recursos naturales, sin la pampa húmeda, sin vaca muerta, sin nada, exporta $400.000 millones al año. Y tiene un ingreso per cápita de $70.000 por habitante por año. Y nosotros, con todo lo que tenemos de recursos naturales, tenemos un ingreso per cápita de $8.000 por año,
y al mismo tiempo tenemos un ingreso por cápita de 8.000 y una exportación de 70.000 dólares, de 70.000 millones de dólares al año cuando llueve. Finalmente, el último punto es el de los planes sociales. Acá hay que dejar en claro que Argentina tiene que volver a la cultura del trabajo. Es decir, no podemos seguir con esto de te doy un plan social y bueno, y eternamente andá y cortá la 9 de julio como hoy, qué sé yo. Tenemos más de, en este momento, con datos oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso para el año 2019, ya superó los números que yo había estimado en su momento, está dando que más o menos 25 millones de personas pasan todos los meses por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. Y los que trabajamos en el sector privado en blanco somos 6 millones de personas, 6 millones y medio, cosas por el estilo. Es absolutamente inviable. Entonces, ahí hay un montón de empleo público y sobre todo de planes sociales. Entonces, fíjense ustedes que tenemos un problema cultural muy serio acá, hacia el futuro. Porque tenemos, como en la niña pobreza, crecen viendo cómo sus padres viven sin trabajar, de un subsidio que les da el puntero político, y encima no tienen educación. O sea, estamos creando la bomba atómica como para que Argentina sea África del Subsahara, ¿cómo se llama? Por debajo del Sahara. Entonces, lo que yo digo es, sí, no me salía porque estoy tan trabado últimamente con la garganta que... ahí lo que tenemos que hacer es armar lo que yo creo que hay que hacer, que esto es muy sencillo de implementar. Es lo mismo que hizo en última instancia, que estoy inventando gran cosa, Toti Flores con la Juanita. A los tipos se les da la plata del subsidio durante un tiempo. Y durante ese tiempo van a tener que hacer algún curso para matricularse como gasista, carpintero, electricista, lo que sea. Eso se puede conseguir un crédito del Banco Mundial, se utilizarán las escuelas públicas, se utilizarán las iglesias, los templos, lo que sea. Se les pagará a los maestros con el crédito del Banco Mundial, los materiales. El tipo estudia, se matricula, dice, bueno, mira, de ahora en más, primero, vos no recibís el subsidio si no vas y cursas y te matriculas. Si terminado el tiempo, vos no te matriculaste, perdiste el subsidio. Terminado el periodo, tipo se matricula y dice, bueno, de ahora en más te voy a reducir, no sé, 10 o 15% mensual el subsidio que tenés, así que salí a buscar clientes, como cualquiera de nosotros hacemos todos los días para salir a laburar. ¿Sí? No le estoy pidiendo nada del otro mundo, le estoy dando la herramienta, le estoy dando la caña de pescar, le estoy comprando la caña de pescar prácticamente, que es el conocimiento, y le estoy diciendo, te subsidio hasta que consigas terminar de pescar algún pescado, saques algún pez del río. Entonces, creo que esto bien explicado no tendría por qué tener el rechazo popular. Si hay un rechazo popular, quiere decir que Argentina es inviable por completo, ¿cierto? Entonces, estas serían las 7 cosas que hay que hacer. Ahora, yo creo que esto hay que anunciarlo todo junto, pero previamente hay que anunciar la crítica situación económica en la que está Argentina, para que la gente entienda por qué hay que adoptar todas estas medidas. Entonces, el proceso es generar un shock. Cuando digo política de shock, no es como se hacía la caricatura del liberalismo, nos decían los liberalotes en el pasado. A ver si ahora me escuchan. Sí, me aparece sí, cada te tanto el escuchamos. cartelito de producción inestable, por eso paro. Decían, bueno, lo que quieren hacer ustedes es despedir a 2 millones de personas del Estado. No sé, algún tarado pudo haberlo dicho, pero era imposible porque el sector público nacional tiene 750.000 personas, tenía en el momento de
de más empleo público, así que nunca podía despedir 2 millones de tipos y había 750.000. El resto está en las provincias y en los municipios. El shock es generar una confianza tal que me permite ganar tiempo. Voy a dar el ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, más de uno de ustedes puede recordarlo, del Plan Austral, cuando Alfonsín estaba en el año 85, ya venían las elecciones de medio término, venía derrapando mal con Grispum, cambia de equipo económico, pone a Zurrilla, a Machinea, a Canitrot y a Broderson, arma el Plan Austral, tenía sus defectos, pero fue muy bien vendido, muy bien presentado, tenía alguna lógica mínima y generó un clima de confianza tal que le permitió ganar las elecciones de medio término en 1985. A los pocos meses de anunciarse el plan, que creo que se anunció en junio de ese año, no recuerdo exactamente la fecha, en octubre estaban haciendo una muy buena elección el oficialismo, en ese momento el radicalismo. Entonces, el shock de confianza consiste en mostrar un rumbo y medidas concretas que generen confianza y credibilidad sobre dónde se va a ir. Ahora, todo esto tiene que estar acompañado de un fuerte respaldo político y sobre todo un discurso muy coherente de la dirigencia política que no se encarga de la economía, pero poniendo el acento en la cultura del trabajo. Lo que debería corregirse es, por ejemplo, lo que hizo Cambiemos en el pasado, que vivía repartiendo planes sociales y entonces planes por acá, planes por allá, venían los piqueteros, demás planes. Basta con ver los datos, si uno entra ahí en el ministerio, en la oficina del presupuesto de la Nación, 20% aumentó la cantidad de beneficiarios de planes sociales durante el gobierno de Cambiemos, ¿sí? O sea, no es que se frenó, siguió aumentando. Entonces, en vez de que Marcos Peña salga a decir, no, porque el Estado los cuida y qué sé yo, no, el Estado no me tiene que cuidar nada. El Estado me tiene que sacar la mano de encima y dejarme producir y ser eficiente. Entonces, hay que cambiar el discurso de valores que imperan en la sociedad. Sin ese discurso, es muy difícil aplicar una política económica que convence a la gente. Tiene que ir acompañado de un discurso político pro cultura del trabajo, no pro cultura de la dádiva. De manera que esto, y voy redondeando, ya llevo casi 25 o 30 minutos hablando, estas son las ideas centrales. Por supuesto que hay que entrar en el detalle de cada una de ellas, pero cada una de estas medidas, la reforma monetaria, la fiscal, la del Estado, etcétera, llevaría mucho tiempo. Sí, lo que quiero aclarar es un punto que es fundamental. Acá, si uno aplica un plan de estas características, rápidamente tiene que ir hacia un importante equilibrio fiscal o por lo menos reducir notablemente el déficit fiscal. Porque si tengo déficit fiscal y genero confianza y me prestan plata, puede pasar lo que le pasó a Cambiemos en el gobierno. A mitad del camino se manca porque se queda sin financiamiento externo. Y ese riesgo no se puede correr más. Entonces, si no tenemos moneda, no podemos emitir. Si no nos prestan plata, no podemos funcionar. Si no tenemos ahorro interno, tampoco podemos financiarnos. De manera que hay que ir rápido a una reducción del déficit fiscal. Y ahí es otra de las cosas que hay que cambiar de lo que hizo Cambiemos en su momento. Que fue la siguiente. Ellos hicieron mucha obra pública y tomaron deuda para eso. La obra pública, cuando vos tenés deuda, no la tomás. No haces obra pública. Llamás al sector privado y que, si quiere, arriesgue, invierta y recupere la plata con, ¿cómo se llama? Con peajes o lo que sea. Podrás pavimentar la ruta, las calles, lo que sea, pero no te pones a hacer obra. O sea, vos, en tu casa, no te alcanza la plata para llegar a fin de mes, no te pones a reformar la casa y a decorarla. Lo haces cuando tengas laburo. Pues si vos haces eso en el momento que tenés déficit y pedís un préstamo en el banco, lo más probable es que no puedas pagar el préstamo, vas a tener la casa decorada, pero después el banco te va a arrebatar la casa. Entonces te vas a quedar sin la decoración, sin la casa y no vas a tener dónde vivir. Entonces,
esas cosas no se pueden hacer con endeudamiento en la medida en que tengas déficit fiscal. Y tampoco, aunque tengas superávit fiscal, tampoco es recomendable convocar al sector privado que invierta y que recupere la inversión con el pago de tarifas, transportes o lo que sea. Bueno, como último punto que me olvidé de señalar, los argentinos tienen en el exterior un montón de plata en los bancos. Entonces, la propuesta ahí es, esto hoy se puede hacer, pero hay que ampliarlo para generalizarlo, es que si yo le compro a Eduardo su departamento, yo puedo pagarle de mi cuenta en Nueva York a su cuenta de Nueva York. ¿Y por qué digo esto? Porque esa plata que está afuera no va a venir a la Argentina, porque el argentino está cansado de que le confisquen los ahorros. Sabe que los argentinos, los políticos argentinos son chorros y se roban todo lo que hay en los bancos. Esa plata no va a volver. Como no va a volver, usémosla para reactivar la economía y no me interesa que se mueva afuera. A mí lo que me interesa es que yo le compro la propiedad a él me la compra a mí, y vamos generando, y le compro el auto y le pago con mi cuenta de afuera su compra. Economía, pero por la plata por acá no pasa para que no se la afanen los políticos. Lo que estoy buscando es la forma de aprovechar el dinero que está afuera y que no va a venir y que lo podemos usar de esa manera. Bueno, Eduardo, si querés vamos a las preguntas, si te parece. Ahora vamos, muchas gracias Roberto, y sí, vamos a pasar al panel de preguntas. Fernando, te pasamos el control, hay ya varias preguntas anotadas en el chat y otras manitos levantadas, así que vamos. Bueno, perfecto. Roberto, sí tenemos preguntas en el chat y algunas preguntas que nos adelantaron. Pero vos mencionaste reforma laboral y me gustaría incluir una pregunta en relación a los sindicatos. En la reforma laboral hablaste de juicios laborales. ¿Cómo se podría modernizar la estructura sindical? Hoy los sindicatos aparentemente son un gran obstáculo a esas reformas. Sí, yo no sé, tal vez el mayor obstáculo pueda ser un Moyano hoy en día, pero creo que, por ejemplo, una persona como, ¿cómo se llama? El de los restaurantes y hoteles, se me fue el nombre ahora. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Sí, Barrio ¿Sabe Nuevo. que está perdiendo un montón de afiliados a su sindicato porque la cantidad de mozos y empleados de hoteles que está perdiendo es increíble? Entonces, si uno dice, mirá, vos perdés afiliados y vas a perder poder, vas a perder caja y poder político, las dos cosas. De manera que para que vos puedas volver a tener algo, vas a tener que permitirnos esto. Y los de comercio lo mismo. Yo creo que acompañarían realmente. A mí me sorprendió una vez, yo vengo siempre insistiendo con esto de que pasan por la ventanilla del Estado tantas personas, que tantos en blanco, y una vez en las dos voces lo escuché, para mi sorpresa, a Barrio Nuevo, a Cavalieri, y no me acuerdo qué otro dirigente sindical más estaba ahí, usando mis mismos argumentos. Sí, o sea que pegó en ellos también este tipo de cosas. Saben que este país es inviable en estas condiciones. Entonces ellos necesitan gente en blanco trabajando. Bueno, muy bien. El instrumento es este. Aceptalo porque si no está frito. Y a Moyano, yo creo que con 2 carpetas que se desempolven, el tipo no habla más en su vida. Su destino es de voto. Okay. Es una cuestión de decisión política. En relación a lo que propusiste de una reforma monetaria, hay 2 preguntas de Ricardo en el chat, que serían, ¿se podría usar el multiplicador bancario para obtener capitales como en Chile? Es una pregunta. Y la segunda, ¿se podría crear una moneda UVA de actualización diaria por el INDEC? No, no creo en esas cosas. No sé, que el Banco Central haga lo que quiera, ¿sí? Pero
para que haya una moneda UVA tiene que haber un aumento, una tasa de inflación muy baja. Y bajar de la tasa de inflación que tenemos actualmente, que está en un proyectado del 70% anual, a niveles... Usted piense que Argentina tiene una tasa de inflación mensual que es equivalente a la tasa de inflación anual que tiene cualquier país normal. Es más, nuestra tasa de inflación mensual es más alta que la de un país normal. Entonces, Chile debe estar con una inflación ahora del 3 y pico %, cosas por el estilo. Anual. Nosotros tenemos 6% en un mes. ¿Sí? Uno mira 4,8, pero en la provincia de Buenos Aires el índice de precios al consumidor dio en el Gran Buenos Aires 5,2. Entonces, son tasas de inflación mensuales, estamos hablando. Yo no lo veo viable eso. Y lo del multiplicador, la verdad es que no lo comprendí muy bien. Tal vez habría que pensar en una banca Simon, pero bueno, ahí entro en un... ¿no? Pero yo creo que en la Argentina no va a haber, la banca como que tenemos hoy va a quedar como dinero transaccional y sin dinero de ahorro. Quiero decir con esto, la plata que queda en el banco para pagar las cuentas de los sueldos, la luz, el gas, los gastos generales, pero nadie ahorra en el banco, o sea, deposita para ahorrar. Entonces ahí tenemos un problema, porque para que haya crédito hipotecario, por ejemplo, tiene que haber ahorro. Y no lo hay, en Argentina no lo hay. Entonces hay que reconstruir todo el sistema monetario y la confianza en el país hasta que aparezca eso. Es un trabajo largo. Por eso estoy proponiendo utilizar otras monedas. O sea, si todos ganamos en dólares, ahí sí podemos hacer transacciones de largo plazo. Ahí sí me pueden hacer préstamos de largo plazo. Perfecto. Bueno, la próxima pregunta, Alejandra. Alejandra de Giacomo te hace la pregunta desde España. ¿Qué tal? Te voy a hacer una pregunta que voy a demostrar una insolvencia muy grande. ¿Dónde estás? ¿En Madrid? Vos del sistema monetario dijiste, bueno, tenemos que tener monedas. Yo diría que tengamos cualquiera, ¿no? Que la gente pueda hacer sus transacciones en la moneda que elija. Eso, ¿cómo entran esas monedas? ¿Cómo se consigue esa moneda para que empiecen a circular, digamos? Más allá de que después dijiste, bueno, sí, la gente prevalecerían dos monedas, el dólar y no sé qué, pero si no hay banco central, digamos, ¿a través de qué mecanismo entran esas monedas? Empezar, el comercio exterior, todo el mundo tiene dólares en la casa. Yo seguro de los que están acá, alguno abre un cajón en su casa y dólares tiene. Sí, del dólar más o menos lo entendí. O sea, eso sería dolarizar la economía. Empezarán con los dólares, otros usarán euros. Ahora, ¿cómo los conseguís? Y bueno, los que tienen pesos comprarán dólares. Y lo que vas a ver es que el peso se va depreciando y va a subir el dólar. No es que va a subir el dólar, es que el peso se va a ir depreciando cada vez más. La gente se va a ir del peso y va a comprar dólares. ¿Correcto? Entonces todos van a ir sacándose los pesos de encima, los pesos no van a circular, salvo que el Banco Central ofrezca algo de muy buena calidad como para que la gente no salga corriendo del peso. Entonces ahí puede ser que funcionen en la economía el peso y el dólar y el euro, suponete. Ahora, ¿cómo entran los dólares a un país? Primero, el stock de dólares que tienen los argentinos acá adentro, debajo del colchón o en la caja de seguridad, es gigantesco. El stock de dólares que la gente tiene afuera y que puede ir trayendo de a poco para hacer sus compras, es gigantesco. Es el doble, el triple de lo que es el sistema financiero argentino. Más lo que viene entrando por el comercio exterior, que vos no estás obligado a liquidarlos, pero más de uno que exporta va a tener que traer dólares para poder pagar los costos operativos internamente y por ahí en vez de cambiarlos a pesos te paga con dólares directamente. Vos decís, no, dame dólares. Suponete, vos y yo tenemos que hacer una transacción, te digo, no, dame dólares. Y vos vas a tener que conseguir los dólares con los pesos que tenés.
No hay que importarlos. A ver, ¿qué pasó en Europa? ¿No están usando todos el euro? Sí, pero ahí Desaparecieron todas las hay un monedas. banco central que lo emite o sea, Está bien, pero si vos querés podés hacer operaciones en dólares si querés. No necesariamente tenés que hacerlas en euros. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos los países desarmaron su sistema monetario y se fueron hicieron como una especie de conversión, mataron su moneda y adoptaron, es como si hubiese una dolarización en la Argentina. En la Unión Europea lo que hicieron fue adoptar una nueva moneda que en realidad funciona porque está el Banco Central de Alemania detrás, vamos a decir, está la economía alemana, hubiese estado la italiana, o la española, dudo que funcionase eso, o la griega, o la turca, qué sé yo. Entonces, las monedas necesitan que haya alguien con seriedad detrás de esto. Y hoy no tenemos la seriedad en la dirigencia política como para darle confianza a la moneda. Así que lo que digo es, usemos el dólar. Muy bien. ¿Cómo se usa el dólar? Primero que hay un montón de dólares dando vueltas en la economía. Entonces, lo más común que usemos dólares. Y los pesos se usarán para comprar dólares y van a ir apareciendo. Alguno cuando vea que sube mucho dólares dice, che, voy a tener dólares de afuera y voy a vender porque acá hago una diferencia, o lo que sea, ¿no? Perfecto. Okay. Gracias. Para la próxima pregunta... El Banco Central tiene dólares que puede cambiarlos, entregarlos y sacar los pesos de circulación. Hay distintos mecanismos. Okay. Para la próxima pregunta, Alberto Oliveira, por micrófono, por favor. Buenas tardes, Kachanowski. Mire, le quiero preguntar si primeramente no sería conveniente hacer un plan a largo plazo, a 20, 30 años, con objetivos bien claros a dónde va a ir el país durante esos 20 o 30 años. No dejar en manos de que vengan inversiones, como usted mencionó por ahí, a hacer negocios privados. Los negocios van a venir cuando haya algo concreto que se le ofrece al inversor. En este momento que el país está tan quieto y sin ningún plan... No le escuché lo que... Hola. ¿Podés repetirle, Alberto, que no escuchó Roberto? Bueno, la última parte, el tema redondeando. es que la Argentina no tiene plan, desde hace casi 40 años que está la democracia, no tiene ningún plan a largo plazo. Para que la Argentina pueda crecer, según nuestra opinión, primeramente hay que hacer un gran acuerdo entre los políticos para que haya planes concretos a 20 o 30 años, para que ahí sí, marcado 4 o 5 rumbos concretos que se van a mantener durante 20 o 30 años, vendrán las inversiones. Pero si usted no ofrece nada, no va a venir ningún inversor. Primero hay que pensar en un plan y ponerse de acuerdo. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de plan me dicen? Ahí, pues, la Argentina necesita crecer como país en un montón de áreas. Esas partes donde necesita crecer pueden ser negocios a proponer a los privados a través de un plan, por ejemplo, no sé, hacer los ferrocarriles que lleguen hasta el Pacífico y volver a comunicar todo el país por vía ferroviaria, sacar la producción de las rutas y hacerla por tren. Aprovechar las hidrovías, aprovechar las necesidades energéticas que tenemos y hacer planes para la creación de fuentes de energía, la nuclear, las eólicas o las solares, la producción de baterías de litio, por ejemplo, que es una cosa que se viene enseguida y que va a reemplazar al petróleo. Acá se gastaron 50.000 millones de dólares al Pepe en vaca muerta porque no hace nada, y ahí están los empresarios prebendarios, parte del problema que tiene la Argentina, que, digamos, tiene mucha gente que está atrás de la cleptocracia y, digamos, haciéndole un costo impresionante al ciudadano para bancar toda esa pseudo clase política, que son más cleptómanos que políticos, y también a estos
digamos, empresarios prebendarios, ¿no? Como el caso de Vaca Muerta. Entonces Bueno, usted lo tiene entendí. que... Bueno, No, entonces, entendí. yo digo primero hacer un plan donde haya varias facetas para Sí, desarrollar. ahí Y te entendió, posteriormente Alberto. Ahora él va a contestar. Te pido Gracias. disculpas, pero tenemos muchas preguntas y tenemos que respetar también el esfuerzo que está haciendo en este momento. Adelante, Roberto. A ver, contesto. Sin duda hay que recomponer la estructura o la infraestructura del país, de transporte, de energía, de comunicaciones, etcétera, y ahí se llamará a licitación y se llamará a licitación para que se hagan autopistas en vez de caminos de ida y de vuelta, como puede ser la Ruta 5, la Ruta 7, la 8, etcétera. Finalmente eso es plano y no es tan complicado de hacer, ¿no es cierto? Una ruta de acá hasta, no sé, qué sé yo, Mendoza no es tan complicado, no vamos por el medio de la montaña suiza que tenemos que estar perforando la montaña. Muy bien, dicho esto, eso es un plan de infraestructura. Ahora, yo no creo en que haya un grupo de iluminados, no creo en el grupo de iluminados que dice el rumbo del país es otro. No, yo creo en la capacidad de innovación de la gente. O sea, no creo que cinco tipos sentados en un escritorio digan, lo que hay que producir es esto, porque este es el futuro del mundo. Cada vez que se hizo eso en la Argentina, hicimos un sapo fenomenal. En su momento, la petroquímica es el futuro, o el acero es el futuro, y así cada uno se empacaba con alguna cosa, que le daban empresa, le daban protección y toda la música, y terminábamos haciendo un desastre. Entonces, los políticos, si quieren hacer negocio, que se dediquen a hacer negocio con su plata. Pero que dejen que la capacidad de innovación empecemos a creer en la capacidad de innovación de la gente. La gente tiene más capacidad de innovación que los políticos. Basta leer un libro que se llama, es una colección de trabajos que publicó Forbes, la revista Forbes. Son 14 formas que cambiaron la manera de hacer negocios en Estados Unidos, donde cuenta casos. Bill Gates, McDonald's, el caso de Walt Disney, el caso de Mary Kay, el de los cosméticos, no me acuerdo. Bueno, ninguno de ellos nació a la luz del burócrata que dijo, hagan esto. Fueron innovadores. Nosotros en Argentina tenemos un innovador, por ejemplo, que se rajó, que es el de Mercado Libre. Es un tipo que innovó. Dijo, voy a apostar a este lado, yo creo que el futuro está por acá. Y se fue. Ese es uno. O los globos, tanta gente que son innovadores en la forma de producir. Los globos no tenían tierras en la Argentina, alquilaban las tierras. Entonces, dejemos que se desarrolle la capacidad de innovación y la función del Estado es crearla para que se desarrollen esas capacidades de innovación de la gente. Y en lo que hace a la infraestructura, bueno, sí, ahí sí, se dice, bueno, hay que hacer rutas, hay que hacer puentes, hay que hacer trenes, etcétera. Macanudo, convocamos al sector privado para que hagan la inversión y le damos el retorno correspondiente, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Bien. La próxima pregunta tenemos con la mano Carlos MacLean. Por favor, Carlos, activa tu micrófono, por favor. No te escuchamos porque estás muteado. No te escuchamos. Fíjate, a ver, Arne, si vos le podés liberar el micrófono. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Mi pregunta son dos preguntas en una. La Argentina en 1974 tenía el 5% de desocupación. Casi no había indigencia, era un país pujante. Yo creo que este país lo destruyeron los políticos. Creo que el kit de la cuestión es lograr una ley de déficit cero, que el Estado no pueda gastar recursos que no tiene.
Y la segunda pregunta es, ¿no podemos hacer una canasta de monedas? Por ejemplo, buscar 5 o 6 países sólidos que tengan una moneda sólida, euro, dólares australianos, y de esa forma hacer una convertibilidad sui generis. Esas son mis 2 preguntas. Muchas gracias. Voy por la segunda primero, la de las monedas, la convertida a distintas monedas. Yo dije antes, creo que una nueva convertibilidad ya fue arruinada una, no sé si tendría confianza. Y no importa si es del peso al dólar o del peso a una canasta de monedas, como quiso hacer Cavallo en el 2001, ustedes recordarán que él quiso desarmar la convertida del peso al dólar y hacer una canasta de moneda, que era el factor de empalme, no sé si lo recuerdan. Y no tuvo credibilidad y se fue al diablo la cosa. De manera que ahí, obviamente que el debate sobre qué sistema monetario es el mejor a adoptar está abierto. No es que estoy cerrado, vengo debatiendo con 5 economistas, y es más, lo debatimos con, en su momento, con Tomás Liendo. Tomás Liendo fue el que hizo la ley de convertibilidad. Hicimos un Zoom con él y dijimos que él había escrito una nota en La Nación, y estuvimos peloteando la cosa para ver cómo es jurídicamente. Y él se inclinaba a lo mismo que nosotros por no ir a una convertibilidad de nuevo. No es un instrumento que vaya a ser tan bien recibido posiblemente. Es fácil de romper y es más fácil quitarle curso forzoso al peso y darle curso legal a las otras monedas, ¿sí? Pero bueno, es un debate que sabemos que necesitamos una reforma monetaria, eso estamos de acuerdo. Después tenemos que ver cuál es la mejor opción que tenemos sobre la mesa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más rápida que va a aceptar la gente? Y la primera era, perdón, me olvidé. Hoy el alemán me tiene mal. Una ley de déficit cero. Déficit cero. Y bueno, yo recuerdo que el que se mató en Córdoba, esa que era gobernador de la Sota. De la Sota. Había sacado cuando era senador una ley que prohibía que las provincias tuviesen déficit fiscal. Y a nivel nacional también. Nadie le dio bolilla. La verdad es que si no hay convicción de eso, salvo que usted le ponga una sanción muy grande al tipo. Dice, mire, si usted como ministro de Economía llega a tener déficit fiscal, va preso de por vida. Pero va preso de por vida el presidente, el ministro y todo. No agarra a nadie, ¿no es cierto? Pero yo creo que esas leyes no sé si tienen tanto efecto. Puede ser, es para pensarlo. Puede ser un refuerzo, pero en realidad, si usted lo hace bien, en Brasil hay una ley de responsabilidad fiscal, creo. Y creo que hay sanciones bastante fuertes para los gobernadores que no la cumplen. Tengo que repasarla y ver. Pero es una opción para considerar, sin duda. Hay una pregunta también por micrófono de Jorge Lesau Conde, desde Rosario. Buenas tardes, Roberto. Realmente nos vino a traer por lo menos una visión optimista y una luz al final del túnel. Está en nosotros en conseguir votos y darle el consenso que usted necesita para desarrollar su idea. Pero quiero repetirle una pregunta que a algunos colegas, cuando he tenido posibilidades, se la he hecho. Somos todos contestes que la vaca del Estado tiene la teta seca. Dígame, ¿usted puede darnos su visión respecto a si la podemos seguir? ¿Hay posibilidades de seguir ordeñando para que continúe este lamentable estado de cosas? Yo creo que no queda más margen, salvo consumirse el capital de la gente. Y fíjense que sacaron la ley esta del impuesto a la riqueza
Y un listado que me comentaron, yo no, la verdad, mismos intendentes se negaron, pidieron amparo para no pagar el impuesto a la riqueza. Así que ni los mismos políticos que apoyaron el impuesto a la riqueza quieren pagar el impuesto a la riqueza. ¿Sí? Máximo Kirchner lo va a pagar en cuotas, porque ni siquiera saca la plata y la pone frente. ¿Sí? Entonces, yo creo que no hay más margen para eso. Lo que hay es gente que se está yendo a Uruguay todo el tiempo porque no quiere ser fiscal, no quiere ser residente fiscal argentino, sino que quiere ser residente fiscal en otro país, porque no se banca más. Esto es como Inglaterra en la década del 60, que era imposible la carga impositiva. Yo no sé si ustedes recordarán los Beatles. George Harrison escribió una canción llamada The Taxman, ¿sí? Porque ustedes saben que los Beatles se fueron de Inglaterra por los impuestos que le cobraban. Creo que Harrison se fue a Suiza, Paul McCartney se fue a Estados Unidos, George Harrison, creo que dije George Harrison a Suiza, bueno, no me acuerdo bien, el otro que mataron, ¿cómo se llama? John Lennon. John Lennon se fue a Estados Unidos, se rajaron todo por los impuestos que le cobraban. En Francia, el actor Gerard Depardieu se hizo ciudadano ruso. Entonces, y es más, allá por los 2000, en Alemania, que estaban los socialdemócratas gobernando, querían cobrar más impuestos. En Alemania estoy hablando, y las empresas dijeron, mire, si usted cobra más impuestos, nos mudamos de residencia fiscal, movemos la empresa y se acabó. Y ahí tuvieron que ir más atrás. Esto está pasando en la Argentina en los hechos. Se están yendo las empresas y se están yendo las personas. Yo tengo un montón de amigos que están viviendo del otro lado del Río de la Plata. Sí. Por un montón. Entonces, no hay más margen para esto. No hay más margen. A la pregunta, Jorge, no hay más margen. Gracias. La próxima pregunta de Arne Martens. Arne. Sí, Roberto. Te quería consultar sobre un par de cosas. Lo que yo veo que fundamental acá es que la falta de seguridad jurídica y de esa manera no es posibilidad que entren a invertir nadie. Pero los primeros que tendrían que empezar por invertir son los argentinos que tienen la plata guardada en el colchón. Ahora, ¿qué opinás vos de los presupuestos, el proyecto de los PPP, que sería una forma de financiar que se intentó en la época de Macri? Y ¿cómo se lograría la seguridad jurídica? Nosotros pensamos que, por ejemplo, se podría hacer un digesto de las leyes de manera de tener en blanco y negro cuáles son realmente las leyes, qué es lo que dicen las leyes, y tener ese digesto para que de alguna forma sea un compromiso político con la gente que quiere invertir. Y por otro lado, considero que sería factible también, para dar credibilidad al asunto, hacer un presupuesto de base cero. ¿Qué opinas sobre esas herramientas del PPP, el presupuesto de base cero y un digesto de las leyes para tener todo claro en blanco y negro? Bueno, a ver, lo de la participación pública-privada me parece bien. Hay que ver cómo lo armás. Porque no es que el Estado pone... Porque acá te decían, bueno, vos ponés la plata, yo la manejo, no sé, es una cosa media rara la que se armó acá. En Chile era distinto. Yo creo que, a ver, más que participación pública-privada, vos lo que tenés que lograr es que la gente esté dispuesta a invertir en una ruta en la Argentina, por ejemplo. Cuando hablamos de PPP es básicamente para ese tipo de proyectos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, son proyectos de largo plazo y necesitas seguridad jurídica, estabilidad en las reglas de juego. Yo tengo que estar seguro de que si pongo la plata en la Argentina, consigo el capital, lo convoco como empresa, y digo, bueno, voy a hacer una ruta en la Argentina, voy a hacer un puente, voy a hacer una represa, voy a hacer lo que sea, después me van a cumplir el contrato. Que eso fue lo que pasó a fines del siglo XIX, cuando vinieron inversiones. En realidad había seguridad jurídica, por eso venían. ¿Y por qué hoy no vienen? Porque no hay seguridad jurídica. Ahora, eso no se compra de un día para otro. A ver,
Cuando uno mira Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, le pulverizaron a Alemania a bombazos, no le dejaron un ladrillo arriba de otro, ¿estamos de acuerdo? Los aliados. Sin embargo, construir un ladrillo sobre otro es cuestión de fabricar los ladrillos y ponerlos, y se logra. Bien estuvo Ludwig Erhard, que hizo las grandes reformas económicas, la gran regulación de la economía, reforma monetaria, etcétera, y avanzó. El Plan Marshall tuvo una incidencia mínima en todo eso. Cuando uno ve la historia, la incidencia del Plan Marshall fue, pero muy marginal, casi nada. Es más, a Alemania le tocó un porcentaje menor del total del Plan Marshall que fue repartido entre muchos países. Ahora, ¿qué es lo que se logró en ese momento? Confianza. El problema en Argentina es que cuando vos destruís la confianza en las instituciones jurídicas, en la dirigencia política, recuperar esa confianza te lleva mucho tiempo. No se logra de un día para otro. Si yo te doy crédito y me fallás una vez, te doy crédito y me volvés a invocar, la tercera vez ya va a ser muy difícil que yo te crea. Vas a tener que venir a arrastrarte y te va a tener que salir sangre de las rodillas para que te crea que realmente vas a cumplir y te vuelva a prestar. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Si a recuperar la confianza es un trabajo mucho más difícil que poner de vuelta los ladrillos que tuvo que poner Alemania, uno sobre otro después de la guerra. Esta es una. La otra era, perdóname. El presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero. El presupuesto base cero. Me parece, es un proyecto en el cual Manuel Soler siempre insiste, me parece una muy buena idea, porque eso te permitiría ver lo que sobra de actividades, es decir, bueno, esto es un buen punto de partida como para dar señal a la sociedad y decir, miren, todos estos que sobran no los vamos a echar, los vamos bajando de a poco, etcétera, pero la función del Estado está acá, en este pedacito. No podemos tener 20 y pico de ministerios como hicieron la otra vez. Con 6 ministerios, 8 ministerios, eso sobra. Y de ahí, cuando uno redefine las funciones del Estado, dice, mira, yo soy un Estado sólido, pero que libere la capacidad de innovación de la gente, no le esté complicando la vida. Reduzco la cantidad de ministerios, la secretaría, las subsecretarías y todo lo demás. Entonces, un presupuesto de base cero me permitiría definir también un modelo de política pública de largo plazo del país. ¿Entiendes? Es que me parece una buena idea, porque diría, bueno, esto es cómo va a funcionar el Estado y esta es la plata que se va a necesitar. Todo lo demás que sobra lo vamos a ir reduciendo de a poco. Es una estrategia a considerar. Si me permitís, la próxima pregunta. Se hizo algo hace ahora, lo que te conviene anunciar, o te conviene cuando en fechas a los tiempos de a poco. ¿Cómo? En Mendoza se hizo algo del presupuesto de base cero hace muchos años. Ahora, para hacerlo en Argentina, ¿eso se podría hacer en un tiempo breve o demoraría más o menos? ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el presupuesto? ¿En elaborarlo? En armar un presupuesto base cero. No, yo creo que Manuel Solanet seguramente lo debe tener. Además, hay otra persona que sabe mucho de esto, que no es tan conocida y que estoy en contacto permanente, que es el primero que escribió sobre cómo hay que reformar el Estado. Se llama Miguel de Oromí Escalada. Miguel de Oromí, que estuvo en la UCB en su momento, conozco hace más de 40 años, escribió el primer libro de cómo hay que reformar el Estado argentino. Se llama La reforma del Estado según la Constitución Nacional de 1853. La primera parte es la parte del fundamento, es la función del Estado, y ahí él hizo todo el proyecto de reforma del Estado y de privatizaciones, al punto tal que, por ejemplo, varias de las privatizaciones que se hicieron en los 90 se basaron en las propuestas que él había armado. Es uno de los tipos más brillantes que yo conozco en la Argentina, de perfil muy bajo, pero que estoy siempre en contacto con él todo el tiempo,
intercambiamos ideas y es para mí es uno de los laderos fundamentales que tengo en materia fiscal. En materia de gasto. Él tiene muy en claro este tema, pero clarísimo. Es al tipo que le diría, mira, arregla este problema porque me seguro que me lo va a solucionar. O además ejerció la función privada, sabe lo que es ganar la vida, administra campos, sabe cómo es esto de laburar, y es la persona ideal que yo tendría en mente si tuviese alguna función pública que cumplir. Le digo, vení para acá, te agarro de los pelos y tenés que trabajar conmigo. Más que a Manuel también, obviamente, que le tengo un gran afecto, pero con Miguel fue, es más, y esto voy a cometer una infidencia. Él fue funcionario en los 70, y Manuel Solanete era secretario de, creo que de Hacienda, no me acuerdo muy bien, con Martínez Dios. Él quería privatizar y el que le frenaba los procesos de reforma del Estado a Miguel o no a mí era Manuel Solanete. Se hincha, renuncia, y lo que hace es escribir el libro para contestarle a Manuel. ¿Sí? Hoy son grandes amigos, se llevan bárbaro. Pero a él lo trababa Manuel Solanete, fíjense ustedes qué curioso, ¿no es cierto? Hoy Manuel obviamente coincide plenamente con las ideas de Miguel. Pero es el tipo en el cual yo confío ciegamente en una reforma del Estado. Así, es al que yo le diría, bueno, ¿cómo lo armamos esto? No sé si con... Porque esto tiene, perdón, redondeo una cosa. Esto es cosa de un equipo económico. Yo no conozco todos los detalles, no conozco en detalle el tema laboral, que ya tengo la persona que está trabajando en eso, conozco el tema impositivo, pero hay que debatirlo. El tema monetario lo estuvimos debatiendo, sí. O sea, personalmente, cosas que yo desconozco, no puedo conocer todo. Sé cuál es el rumbo a tomar, pero hace falta más cerebros acá. Nadie se tiene que sentir el genio de todo en esto, ¿no? La próxima pregunta de Ana María Magni. Ana María, por favor. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer al señor Kachanowski el regalo que nos está haciendo esta noche, digamos, con el esfuerzo físico que esto le está costando de darnos esta charla tan instructiva y tan positiva, porque es una luz al final del camino. Y felicitarlo por esta presentación que él está haciendo de las primeras medidas que aún faltará pulir, pero que son todo o sea, veo un pensamiento muy amplio respecto de varios caminos que es necesario enderezar. Yo me dirigiría al último de los puntos, no me acuerdo si era el último o era uno de los últimos, que es cómo manejar los planes sociales, y me parece fundamental el planteo que está haciendo de dirigirse a dar una herramienta de trabajo, a lograr que esa gente se dé cuenta que se acabó el no hacer nada de nada, empezar a tener la satisfacción o el deseo de tener su propio dinero ganado por derecha y no regalado, etc. Ahora, me inclino a agregarle un detalle, a ver usted qué opina. Muy importante la educación de las generaciones jóvenes, o sea, tenemos una infiltración en escuelas primarias y secundarias absolutamente zurda, y es muy, no sé, de alguna manera, no sé cómo, es necesario controlar los contenidos que se le dice a los chicos adentro de las clases. O sea, no solamente las clases bajas han sido vueltas hacia la izquierda y hacia el no trabajo, sino también las clases medias de colegios privados inclusive, reciben toda una explicación flojita de la responsabilidad, del trabajo, del esfuerzo, de lo que solía ser el premio al mérito. Nada, que era porque quería agregar esto y quisiera saber si a usted le parece un punto a considerar. Nada más. Muchas gracias. Por supuesto. Primero, el punto fundamental es que el recurso humano es el principal recurso de un país para salir adelante. No es ni de la pampa húmeda, ni el petróleo, ni vaca muerta, ni el litio. El recurso humano. Veamos Japón. Japón es una isla que no tiene nada de recursos naturales, pero tiene recurso humano. O Corea del Sur, o como nombraba al principio, Irlanda. De manera que en ese punto estoy de acuerdo. En el segundo punto, en el tema que tiene que ver, a ver, ahora sí. Con los contenidos educativos. Que tiene que ver. No, sí, porque me aparece el cartel, entonces hago la pausa cuando me aparece conexión inestable. Inestable, sí.
Decía, ahí hay un tema en los colegios que lamentablemente hay que cambiarlo, no sé cómo se hace, que es que a los chicos le están enseñando que uno es rico porque el otro, uno es pobre porque el otro es rico. Entonces, claro, el chico nace con resentimiento por definición. Claro, y el que es rico es malo. Encima decían mal la historia. Ni siquiera serían en serio la historia. En la historia, en los medios, que son los grandes también responsables de lo que pasa en Argentina, se la pasan hablando mal de Roca. Roca, cualquiera que haya leído historia, no era la Inmaculada Concepción, pero no hizo ningún genocidio en el sur. No saben ni lo que pasó en el sur. No saben que los tehuelches fueron con ellos a combatir a los mapuches. O sea, tuvo de las 5 columnas que iban con Roca, una, eran todos caciques tehuelches de acá. Los que vendrían a ser indios originales. Los mataban a ellos y se afanaban el ganado de ellos y de los colores. Entonces, la Patagonia Argentina está gracias a Roca. O sea, quieren sacar de Bariloche la estatua de Roca y no saben que el Bariloche existe gracias a Roca, porque en última instancia es así. Entonces, acá la historia, yo he leído algunos libros de piña que daban en los colegios, y el tipo hace unos baches históricos fenomenales. Salta, por ejemplo, típico de la década del 70, de golpe un día los generales se levantaron todo de mal humor y mataron medio mundo. ¿Sí? Esa es la historia que cuenta. Y no cuenta lo que pasó antes. Entonces, están planteando los disvalores, obviamente. Y sobre todo, esa cosa de crear una generación donde, yo soy pobre porque vos tenés plata. Por lo tanto, lo que corresponde es que vos me estás robando a mí, que el Estado va a hacer que saque la plata a vos y me la dé a mí, porque yo tengo que vivir mejor porque vos estás robándome la plata. No sé por qué, pero vos me la estás robando. Bueno, eso existe en el sistema educativo argentino. Y los docentes dejaron de ser docentes cuando se transformaron en trabajadores de la educación. El maestro era una persona que era respetada en el pueblo como el médico. Era una persona seria, respetada, una persona de consulta en el pueblo. Hoy el docente es un dirigente sindical, todos obviamente, pero la docencia se depreció en su calidad y la educación es lo que son los docentes. Coincido totalmente. Más allá de los contenidos y demás. Pero si yo me voy al tema de educación, no terminamos más hoy. No. Claro. Y hablando de terminar, tenemos por lo menos 2 preguntas más. Luis Parodi, por favor, si puede activar el micrófono. Sí, gracias. Fernando, hola. Roberto, ¿cómo va? Oh, querido Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, está claro que la fiscalidad argentina es un infierno fiscal y hay una forma muy, muy didáctica de explicarlo, que es el índice Doing Business del Banco Mundial, que básicamente toma una pyme tipo y le carga las ganancias de la pyme tipo toda la fiscalidad del país, ¿no? Más o menos el promedio mundial del último publicado, que es 2019, da 40, algo. Para que se den una idea, Uruguay está en 41, algo, y Argentina está en 106. Entonces, claramente eso demuestra que es imposible tener una pyme, producir y tener todo en blanco en la Argentina. Amén de los casos paradigmáticos que vos mencionaste de fuga de domicilio fiscal, porque no se aguanta más la carga impositiva. Así que eso es un tema que hay que remachar y remachar y remachar en los medios y en la gente, porque no es viable una economía de este tipo, digamos, ¿no? Ese trabajo de Doing Business, disculpame que te interrumpa, es un trabajo que hacen 14.000 contadores en todo el mundo todos los años. Es como el Big Mac, el índice Big Mac, yo no me acuerdo si es con PricewaterhouseCoopers o una de esas, una de esas. Y lo que ellos calculan, a ver, en síntesis, Argentina es el segundo país, está primero la isla de Comoros y después está Argentina.
Entonces los tipos calculan y dicen, bueno, de sus ganancias, ¿cuánto se lleva el Estado? Y en Argentina, que es el segundo país más caro impositivamente del mundo, el Estado se lleva, si yo gano $100, se lleva 106. Este es el número final. Que sacan de... y primero está la isla de Comoros, que son $200. La isla de Comoros está frente a África, ¿no? Y lo publica todos los años, no me fijé si el Banco Mundial publicó el último dato, creo que no todavía, supongo por la pandemia. Pero somos uno de los países más caros impositivamente del mundo. En Irlanda, una empresa paga el impuesto a las ganancias 12,5% de impuesto. En Argentina te cobran el 35% de ganancias, mentiroso, porque además no ajustas de ganancias por inflación. Pero no sé, Luis, si tenías otra pregunta, perdóname, te interrumpí. No, y la otra más que una pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo con tu exposición, de hecho hemos estado en otras de estas reuniones en donde vos lo has podido exponer con mayor detalle. El punto es que hemos llegado a tal grado de degradación que hay gente que no va a ser posible sacarla adelante con un curso, digamos, de oficio o técnico. Y creo que ahí claramente también hay que reducir los planes, pero por lo menos establecer un sistema de asistencia social en donde, bueno, va a tener acceso a la educación pública, va a tener acceso a la salud pública y debiera tener acceso por lo menos a un plato de comida en una red con las iglesias, las ONG, sociedades de fomento, clubes de barrio, lo que sea, porque, digamos, recortando los planes sociales a ese sector, aunque sea gradualmente, no vas a llegar nunca a sacarlo, ¿no? Entonces ahí hay una parte de esa población que no va a poder, que hay que considerar algo en ese punto, ¿no? Luis, te diría, me gustaría debatirlo más eso, tal vez dentro de un momento. Y te voy a decir por qué. Yo trabajé hace poco con un historiador amigo, ayudamos a hacer un libro sobre la historia de una empresa. Tipos italianos. Y es en una heladería muy importante en Argentina. Eran analfabetos prácticamente, pero había voluntad de laburo. Entonces, yo creo que ese es un problema de voluntad de trabajar. Vos podés ser analfabeto, directamente analfabeto. Había una persona que no sabía ni escribir y tomaba los pedidos en la verdulería de memoria, haciendo dibujitos. Después hicieron una gran empresa, que la vendieron en los 90, bueno, pero no importa. Pero lo cierto es que fueron austeros, pasaron muchos años hasta que se fueron de vacaciones, y eso hoy en Argentina sería imposible por las condiciones. Pero lo que te quiero decir es, los que venían de España, los que venían de Italia, y de muchas partes de Europa, sobre todo de España y de Italia, no eran gente de dinero y con mucha cultura. Eran gente que salían corriendo de sus pueblos, de la pobreza que había, y no eran gente formada, pero tenían la voluntad de trabajar. Yo creo que lo que hay que hacer es forzarlos a tener esa voluntad de trabajar, pero reconozco que da para el debate. Yo creo que el grueso sí está en condiciones de laburar, te digo francamente. Sí, totalmente. El grueso, absolutamente. Gracias. La próxima pregunta, Mónica Castro. Hola, Roberto. Mira, la pregunta mía viene porque yo considero que la reforma laboral, la flexibilización de la reforma laboral, está bastante relacionado con los planes sociales transitorios, por lo menos en una parte, ¿no es cierto? La inserción de la gente otra vez en el mundo del trabajo, ya sea en relación de dependencia o a través del emprendedurismo, ¿no es cierto? Tipo como hace la cooperativa de la Juanita y el potrero digital, ¿no es cierto?, de Toti Flores. Yo recuerdo que en el año, yo soy abogada, te aclaro por qué me enfoco en esto. En el año 91 se dicta la ley 24.013, que era la de reforma, la del empleo público, ¿no es cierto?, dentro de la cual se contemplaban, debido a la gran desocupación que existía en esa época, la época de Menem, distintos tipos de contratos que contemplaban la posibilidad de emplear a los jóvenes entre 14 y 24 años y a los mayores, que eran los que más de 50 años les costaba volver a insertarse, ¿no es cierto? También, bueno, se había contemplado que era bueno la posibilidad de la regularización del empleo mediante el blanqueo, ¿no es cierto?
En el año 98, la ley 24.013 es derogada por la 25.013, que precisamente, ¿qué deroga? Dos de los contratos que a mí me parecen que sería bueno volver a implementar. Uno era el del contrato de práctica laboral y el otro el contrato de formación laboral, ¿no es cierto? Como vos recién... la práctica laboral era para los chicos que estaban estudiando. De 14 a 24 años era, ¿no es cierto? Entonces, como vos dijiste que tenías, y me parece lógico, ¿no es cierto?, un grupo de gente que estaba trabajando, si tenés conocimiento de si esa gente está viendo la posibilidad de como flexibilización laboral, donde se contemplaban distintas cuestiones, ¿no? Si bien es exiguo lo que es el contrato de trabajo a prueba, los 3 meses de prueba, después la duplicación y todo esto, si se está contemplando como, y se está estudiando dentro de ese ámbito, la posibilidad de volver a insertar este tipo de contratos, ¿no es cierto? Porque para mí fue mala esa derogación, porque le daba posibilidades precisamente a los jóvenes. Que quizás algo quiso hacer el gobierno de Cambiemos cuando pretendía que los chicos de secundario, creo que eran, fueran a ver las prácticas laborales en las empresas, ¿no? Entonces mi pregunta es, si hay algo de esto que estuvieran trabajando y cuál es el criterio que tienen... No, se estuvo pensando más en iluminar la industria del juicio, pero tal vez habría que considerar esto que eran como pasantías, digamos, que tenían los chicos y a los cuales les firmaba un contrato, que creo que era por 2 años, si no lo recuerdo, y que podían trabajar y tenías una carga social menor, o no me acuerdo. Claro, tenían carga social menor, lo mismo que los de 50 años. Y todo. Sí, o cosas por el estilo. No, estuvimos trabajando más que nada en el otro tema, que es el de terminar con la industria del juicio. Lo que pasa es que hay mucho, ahí hay mucho para trabajar. Yo lo que veo, por ejemplo, hoy en día, para que no se acumule, porque vos metes un tipo en el Estado y después no podés echar más, ¿viste? Porque tenés que hacerle ¿cómo se llama? Un sumario para poder echar. Sí. O desarmar la posición directamente, decir, bueno, esto no existe más y ahí. Entonces, ¿qué hacen? Vienen los nuevos gobiernos y yo veo que precarizan a los que pueden laburar eficientemente. Porque lo que le hacen es firmar esos contratos, pero los hacen hacer monotributistas. Entonces, los chicos que van a trabajar ganan 2 mangos, no tienen obra social. Tienen que pagar el monotributo y los que están adentro, que son unos vagos chicos, que se están matando, están precarizados. Vamos a poner de esta forma, ¿no es cierto? Se habría que ver, bendita, habría que modificar eso. No sé si fue Cafiero, creo que fue él, ¿no? Cafiero, abuelo. Cafiero, el abuelo. Abuelo. Yo no sé si está en la Constitución o es una ley nada más, pero habría que cambiarlo también. Okay. Bueno, estamos con el tiempo medio pasado. La última pregunta de Juan José Zamora, desde Tucumán. Buenas tardes, Roberto. Gracias por el tiempo que nos has prestado. Yo te quiero hacer una pregunta. Siendo ministro de Economía, ¿cómo harías para lograr que todos pagáramos los impuestos, puesto que en este momento hay una evasión que pasa del 50%, y es así que lo que pagamos un 106, como tú lo dijiste, y después tenemos un 50% de impuestos, que la mayoría son políticos, y las empresas están a nombre de testaferros, y no pagan nada. ¿Cómo harías como ministro de Economía para que paguemos todos los impuestos? Así logramos mayor recaudación, por lo tanto habría que emitir menos y tuviéramos menos inflación. El problema está que estos señores políticos son intocables y los testaferros también. Eso quiero que me conteste. Un abrazo, Luis, de Parodi, un abrazo que dijo que se tenía que ir. Yo tengo que atender ahora en pocos minutos a un canal de televisión. Ya estamos cerrando, sí. Rápido. Sí, por favor. Yo creo que la curva del AFAR funciona. Nos fuimos del otro lado de la curva del AFAR. Es tan alta la presión impositiva que o las empresas cierran o directamente la gente trabaja en negro porque dice no. Es más, uno de mis sobrinos trabajó en las villas miserias, que se conocen como villas miserias, y
para ver si la gente quería entrar en el trabajo formal. Pero el sistema lo rechaza por la cantidad de impuestos que cobran. Estoy hablando del tipo que tiene un pequeño emprendimiento en la villa, ¿no? Y hace tortilla de papa o lo que sea. Entonces, lo que hay que simplificar el sistema, pero al mismo tiempo lo que tengo que hacer es poner dos cosas. Poner impuestos bajos para que muchos paguen poco. ¿Sí? O sea, la idea es muchas personas pagan poco impuesto. Y segundo, tengo que dar algo a cambio de esos impuestos que estoy recaudando. Hoy, esos impuestos que se pagan, pagamos impuestos para tener educación, no tenemos educación. Pagamos impuestos para tener salud, no tenemos salud. Pagamos impuestos para tener seguridad, no tenemos seguridad. Acá en Vicente López pagamos una tasa por el combustible para tener la policía, además pagar impuestos para tener policía. Entonces, pagamos 2 veces, y además yo tengo ABT y tengo no sé qué cosa, entonces pago 3 veces para tener seguridad. Es de una ineficiencia fenomenal. Entonces, el gasto, si yo te doy algo a cambio, bueno, lo vas a pagar feliz de la vida, pero por lo menos vas a ver que funciona, que viene la policía, llamas a la policía y viene, vas al hospital y está, y funciona razonablemente bien. Yo cuando fui chico, a mí me mandaron a un colegio del Estado que era a 4 o 6 cuadras de mi casa. Fui a un colegio público y era la educación normal, estoy hablando, obviamente, más de 60 años atrás, 50 años atrás, o cosa por el estilo. Colegio Guillermo Rawson, en San Telmo, en la calle Humberto Primo, donde antiguamente había habido un hospital con la fiebre amarilla de agua. Y era un colegio público y yo iba junto con el hijo del peluquero, con el hijo del carpintero, con el hijo del doctor, íbamos con más en el guardapolvo blanco, pero funcionaba el sistema. Había educación, los docentes te daban clase, no hacían política. De manera que tenés que, además de bajar impuestos, tenés que ofrecer algo a cambio, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que te puedo contestar y bueno, tengo perfecto. Ya por eso. Pero... Bueno, te despedimos entonces, Roberto, agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado. Un aplauso grande. Así que ha sido un honor escucharte, hemos aprendido muchísimo. Que se pasen todas las nanas de la vacuna y buen programa de televisión. Mucha suerte. Les mando un saludo y si nos ponemos a trabajar, creo que Argentina puede salir adelante. Vamos a ver. Roberto, ojalá, Dios te oiga. Para tu trabajo, nosotros estamos en condiciones de colaborar, así que contá con nosotros. A través de Eduardo podemos conectarnos y hay cosas que podemos aportar, creo. Para eso estamos. Encantado. Bueno, muchas Les gracias, mando Roberto. un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Y gracias a todos por haberme tenido por la voz. Muchas gracias, Roberto. Un saludo. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. ¿Tenemos algún aviso parroquial, Arne? Y ya cerramos el Zoom. Sí, el aviso es que el jueves a las